Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un viernes noche más, en La Caja Negra, el mejor programa del norte de España, de la televisión, por lo menos, vamos. Y estamos, como siempre, para tratar un tema en profundidad, un tema de actualidad, claro, siempre en los medios de comunicación la actualidad manda siempre, y en profundidad, a lo largo de una hora. Yo creo que es un tema, un tratamiento extenso, como lo merece en este caso, y en este caso, pues el tema, hay división de opiniones. Uno es la separación, yo separación de poderes propuse, pero después, como la comunicación falla en los medios de comunicación, pues otros entendieron el Tribunal Constitucional, otros entendieron la independencia judicial. Es la Torre de Babel, hemos montado aquí para acabar el año. Pero tiene sus ventajas también, ¿no? Porque en realidad estamos hablando siempre de lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Pues en España hay una enorme tensión en torno al Poder Judicial en relación con el Ejecutivo, en relación con el Legislativo, y ahí empieza a funcionar todos los problemas que estamos viviendo y estamos comentando cada día. Quizá no se comente en el metro, como decía una ministra, que había grandes debates en el metro sobre esto, pero evidentemente se discute en los medios, preocupa, es muy serio, no es una cosa cualquiera, es un tema muy serio, porque a fin de cuentas, pues, estamos todo el día con la palabra democracia, democracia, la Constitución. Pues la democracia consiste en esto, es una de las piezas clave de la democracia. Si no hay separación de poderes, si el Tribunal Constitucional no es independiente, si los jueces no son independientes, pues estamos en una dictadura, estamos en una satrapía o estamos en Marte, ¿no? Bueno, dicho lo dicho, paso a presentar a los 4 invitados esta noche, que ya por adelantado les doy las gracias, para que venga un tema tan sesudo. Así que de allá para acá, de derecha a izquierda, según estoy yo sentado, pero no quiere decir nada, no tiene ninguna connotación de ningún tipo. Víctor Martínez, bueno, los 4 que voy a presentar, ya no lo repito, son abogados los 4, o sea que evito repetirlo cada caso. Víctor Martínez Patón. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar en este Senado para hablar de estos temas tan sesudos. Gracias a vosotros por la invitación. En segundo lugar, siguiendo el orden, Silvia Argüelles. Bienvenida, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. En tercer lugar, Beatriz Zapico. También muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Sí, gracias por invitarme. Encantados. Y en cuarto lugar, los últimos serán los primeros, Francisco Javier Larrea. ¿Qué tal, Francisco Javier? Bien, gracias por la invitación y buenas noches a todos. No se deben las gracias, es al revés, soy yo el agradecido. Bueno, pues lo dicho, ¿por dónde empezamos? Habría que hacer algo de filosofía jurídica, de filosofía política, porque esto de la separación de poderes es evidente, pero no es evidente, como pasa con todas las cosas que creemos que están claras. Después empiezas a revolver y no está tan claro. Por ejemplo, en España, que no se duda de la democracia española, no se duda de la Constitución, pero por ejemplo, el Ejecutivo sale directamente del Legislativo, o sea que ahí no hay mucha separación, ¿no? El señor Sánchez es presidente del Gobierno porque tiene apoyo en la Cámara. El día que no lo tenga, pues deja, como le pasó al señor Rajoy, deja de un día para otro, entró por la mañana presidente del Gobierno y salió por la tarde a un bar a beber whisky porque lo echaban, ¿no? O sea que ahí no hay mucha separación, dimana, es una emergencia, diríamos, del Ejecutivo. Y los jueces, pues lo mismo, seguramente los jueces, digamos, en el nivel elemental, no, en el nivel, el juez de cualquier juzgado de Oviedo, de Gijón, de Avilés, pues digamos, es su oposición, está ahí, pero empiezas a subir en la pirámide judicial y empieza a aparecer la política. Y ya abiertamente en el Consejo General, que no son jueces necesariamente, o en el Tribunal Constitucional, que sí son jueces, pues ya se habla abiertamente de jueces del PSOE y de jueces del PP, lo cual, hablar de independencia judicial pues parece una broma, ¿no? Pero si son del PSOE o del PP, son muy dependientes del PSOE y del PP y la ponen la etiqueta. Bueno, me callo, ya dije bastantes discursos. A ver, Beatriz, ¿cómo ves este cúmulo de cosas que son un cúmulo de problemas? No deberían ser cúmulo de problemas. Empezaste hablando de la separación de poderes. La separación de poderes es un ideal. Es un ideal que, bueno, pues adoptan... Sí, los países democráticos queremos tener esa separación de poderes y creer que realmente existe el legislativo, ejecutivo y judicial. Sobre todo, ahora, estos últimos días estamos viendo pues un poco como ese ataque a la independencia judicial,
más que nada por cómo se han dirigido determinados políticos o grupos políticos sobre la actuación de determinados jueces. Tú antes decías que, claro, los jueces que nombra el Partido Socialista, los jueces que nombra el PP. Yo creo en la independencia judicial. Y es muy peligroso los tiempos que estamos viviendo porque para un país democrático que los ciudadanos perciban que puede haber una presión sobre el Poder Judicial, te hace desconfiar. Si me toca este juez que dicen que votó el PSOE, igual una ley propuesta por el PP no sale, o sí sale, o la enmienda. Hay independencia, aunque la mujer del César no solo tiene que ser buena, sino aparentarla. No tenemos que dar la sensación de que, porque un partido político elija un determinado juez, ese juez ya va a resolver conforme a lo que se espera de él. Yo creo en la independencia judicial y quiero creer en ella porque además es necesario, un Estado democrático tiene que tenerla. Porque las creencias son libres, pero la cuestión es si eso no es. Porque claro, creencia, yo también creo en los ovnis, pero ¿y qué? No es una cuestión de creencia, tengo que demostrar, coger un ovni, ponerlo aquí, sacar al marciano y enseñarlo, si no, bueno, los hechos. Quiero decir, no las creencias. Sí, pero si vamos a los hechos, hay jueces que se manifiestan o quieren decir de ellos que son conservadores y legislan pues con un carácter progresista y viceversa. No todas las resoluciones van vinculadas a que te vote un partido o a que te vote otro, y mucho más en altas instituciones como puede ser el Tribunal Constitucional, que además no es poder judicial, es sencillamente, sí, bueno, no pues es poder judicial técnicamente, sí. No lo es, técnicamente no, pero bueno, por eso, pero sí. Es que ahora mismo que está tan en debate los nombramientos para el Tribunal Constitucional, damos a entender que es poder judicial. No es poder judicial. Y son personas que lo componen personas bastante preparadas o de reconocido prestigio. Sí, y no quiero creer ni por un atismo que vayan alguien que me a estar influenciados. Alguien que me apoye en la mesa, porque si es verdad lo que dice Beatriz, porque hay tanto escándalo, porque hay toda esta bronca, esta discusión, estas polémicas, y si es así, bueno, pues que más da uno que otro. Sorteamos por insaculación, ¿no? Es que debería, a mí me gustaría otra forma de elección de los componentes de los tribunales. A mí me gustaría que fueran los propios jueces quien eligiesen ahí el Palacio Real y sorteamos el gordo, fulanito, presidente del tribunal. A ver, sí, ahí vas a decir. Yo lo que sí, efectivamente se habla de jueces de una tendencia a otra porque no nos vayamos a engañar, no somos ingenuos, los proponen unos y otros y en base a eso luego se van a aprobar esos nombramientos. A ver, para mí lo grave no es eso en sí, porque al final un juez o el tribunal que lo componen diferentes magistrados, todos son humanos, todos tienen sus diferentes tendencias. Sí es verdad que tiene que regirse por lo que es el imperio de la ley y lo que dice la ley y limitarse a aplicar esa ley. Lo que pasa es que siempre va a haber un resquicio a interpretación y cada uno tendrá su tendencia. Para mí el problema no es ese, sino el romper con el sistema de contrapesos. Y creo que es lo que se está intentando conseguir ahora por parte del Gobierno. La democracia no deja de ser, no vayamos a pensar que hay todos los poderes que hay en democracia, todos tienen que ser asépticos. No, cada uno tiene su tendencia ideológica, a mí eso me parece bien, incluso en los medios de comunicación, que se habla del cuarto poder, también tienen su línea editorial, y a mí me parece... Los medios de comunicación son totalmente asépticos. Totalmente independientes. Bien, veo las risas que capta la ironía. Son la excepción. A mí no me parece mal eso, siempre y cuando tengamos una pluralidad de medios donde haya diferentes opiniones, porque la democracia no es que todo sea neutro, sino que haya una libertad a la hora de expresar esas diferentes opiniones y que podamos equilibrarlos. En el momento en el que se está poniendo sobre la mesa unas reformas para el nombramiento de los jueces, donde se rompe con esas mayorías cualificadas para buscar una minoría que queda en manos del Gobierno, ya no hay ningún contrapeso posible a ese poder. Al final lo que se va a hacer es acumular todo el poder en la parte del Ejecutivo, en la parte del Gobierno. Y eso es una deriva muy peligrosa.
Lo dijo Lenin, todo el poder a los soviets. Claro, al final es aglutinar. El poder tiende a concentrarse. Lo que hay que buscar es respetar la Constitución, que las constituciones de las democracias liberales lo que buscan precisamente es limitar el poder. No tanto que los poderes sean asépticos o que no haya esa independencia absoluta, sino que haya contrapesos que limiten esa concentración de poder. Caballeros. Y ya lo último que quería decir también es que se está entrando en una deriva peligrosa precisamente rompiendo con esas mayorías cualificadas y con ese sistema de contrapesos y con determinados nombramientos que por estética, como decía bien Beatriz, la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino parecerlo. Mismamente, pues, el nombramiento del exministro de Justicia Es que o de una asesora de Moncloa. Esa disyuntiva, Y esa es que frase... estéticamente y moralmente no deberíamos los ciudadanos consentir y que nos parezca bien una situación así, pero nadie dice esa nada. conseja a mí nunca me gustó. No solo buena, sino parecerlo. Y si es mala, es la tercera posibilidad, claro. Y encima lo parece que es mala, se le nota. 4 posibilidades, ¿eh? Estamos... Varias cosillas que ataje vuestras palabras para señalar un par de cosas. Lo primero, estáis hablando de jueces y habéis dicho en algún momento que a los jueces los elige o el PSOE o el PP. No, por favor, en absoluto. Es decir, en absoluto en ninguno de los casos. Los jueces son jueces de carrera, hacen una oposición, luego hay otra fórmula que es el cuarto turno, que es otro tipo de oposición o de concurso, pero en absoluto son elegidos jamás los jueces ni por son el PSOE, promocionados ni por el a PP. partir de cierto nivel. Pero vamos a intentar precisar las cosas porque... Sí, pero Silvia, perdón un segundín. O sea, vamos a intentar precisar la cosa porque si no el embrollo es total. Cuando estáis hablando, además, vosotras estáis hablando de los magistrados del Tribunal Constitucional. Quiero decir, para aclarar las cosas, creo que estáis hablando de los magistrados, del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, a los que tampoco los nombra ni el PSOE ni el PP, nadie. Es decir, ahora mismo estábamos en el momento, o estamos en pleno proceso de la renovación del tercer cuarto, donde 2 los nombra el Gobierno y 2 los nombra el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno es el PSOE, ¿no? ¿Eh? El Gobierno es el PSOE, el Gobierno no... El gobierno de turno, Javier, el gobierno de turno. Claro, Decir, en este caso el PSOE. nos tocó el gobierno del PP. Lo nombró el PSOE. ¿Eh? No lo nombró Gil Robles, lo nombró el PSOE, Pedro Sánchez, claro. El gobierno, dices. No, en este caso estos 2 señores. Claro, pero por mandato constitucional. La Si no, Constitución le dice si no al estamos partido, al cuestionando gobierno la Constitución. No, pero ¿qué quiere decir? O sea, para mí al menos, ¿sabes? Es importante saber el nivel en el que estamos hablando. Si estamos hablando de lo del Tribunal Constitucional, ahora mismo lo único que ha ocurrido es el estricto cumplimiento de la norma constitucional, no otra cosa. Al Gobierno le tocaba nombrar a 2, los nombró, y el Consejo General del Poder Judicial le tocaba nombrar a 2, y después de muchos problemas y tal, los nombró también. Es decir, que no hay ninguna anormalidad en lo que ha ocurrido, no hay nada extraño que no esté previsto en la Constitución. No decimos eso. Para volver un momentín a lo de la separación de poderes, la separación de poderes, la Constitución ya viene a decir que no existe la separación de poderes. En la Constitución española no existe la separación de poderes. ¿Por qué? Porque primero hay simplemente separación funcional, pero si se habló al principio de que era una cosa filosófica, para que sea la tal separación de poderes tendría que emanar digamos, del pueblo y ser independiente uno de otros. La Constitución española, en el momento que mete la representación proporcional y que sean ratificación de listas que dan los partidos, ya está impidiendo la separación de poderes. ¿Por qué? Porque hay además unas elecciones que se llaman elecciones generales, no presidenciales o a Cortes, generales. A todo. Es que eliges digamos, al Poder Judicial, las cámaras a su vez eligen el Ejecutivo, y luego el Poder Judicial, no jueces y magistrados de carrera, sino el Consejo General del Poder Judicial. Y luego, aparte, que es un tema que lo crea la propia Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Hay países que no tienen tribunales o cortes Se bastaría con el Tribunal Por ejemplo, Supremo. Inglaterra no tiene. Sí, nadie le revisa. El Tribunal Supremo Nadie le revisa. En Inglaterra nadie le revisa las leyes salidas del Parlamento. Nadie. Pero a lo que voy.
elige el Consejo General del Poder Judicial, y el Tribunal Constitucional, que sí ya lo nombra la Constitución y establece las 3/5 partes, que suena 3/5 partes. Yo soy de letras. A mí me suena mejor el 60%. Cuando estamos diciendo es que piden 3/5 partes, en vez de la elección al 50 es el 60, es la ley. Bien, entonces, lo que decía también, que haya independencia dentro del tribunal, que haya independencia cuando se está viendo que hay dos bloques, pero dos bloques de cemento armado, de tantos progresistas, ¿cómo se llama? Conservadores. Oye, y son dos ejércitos, y parece talmente que como que reciben consignas exteriores, y hay expertos, si lo tema parece cualquiera, malo, que dice, fallo del tribunal, 6-5, o empate. A priori, claro, se sabe. Seguimos hablando del Tribunal Constitucional. Vale. Sí. Quiero decir, por no mezclar el Poder Judicial, que no tiene que ver con lo que estamos hablando. El Ni Poder los jueces, Judicial, esto es una cuando cosa dicen que distinta. están reformando, vamos a ver, el Poder, cuando la famosa frase de Montesquieu ha muerto, esa la saca el tampón. Jurisconsulto Alfonso Guerra. Alfonso Guerra, Jurisconsulto dado de ahora calidad. por la derecha. ¿Y cuál fue? En el 85 ya. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Poder Judicial de aquella eran a través de las asociaciones judiciales, lo tal. Y entonces él es cuando en el 85 sale la ley orgánica y dice, no, lo van a elegir las Cortes, tanto el Senado, tanto Congreso, tal. Estamos cambiando todo el rato de tema. Vamos al Supremo, hombre, que se entiende mejor. Ahora el Supremo. No, que es otro tema distinto. No, porque eso es Poder Judicial. Entonces, yo soy juez de Oviedo, que iba a decir modesto, ¿no? Porque habrá algunos escuchándome y le parecerá mal. Pero bueno, soy juez de Oviedo, ¿y cómo llego al Supremo? El Consejo General, obviamente, es el que me promociona. ¿Quiénes forman el Consejo General? Politizado hasta las cachas. Ahí está sentado Álvaro Cuesta, que fue candidato del PSOE a la alcaldía, diputado del PSOE, y como que dice Álvaro Cuesta, porque está aquí, lo conocemos, es amigo. Pero como él, todos los demás, está mega politizado. Entonces, todas las promociones de los jueces de España dependen de los dos partidos mayoritarios, de sus acuerdos, de sus desacuerdos, de sus chalaneos o de Ojo, promociones y régimen disciplinario, que va en las dos vías, la represión y la promoción. No confundamos la función judicial del juez de primera instancia, del juez de la audiencia, del juez del Tribunal Supremo, con el Consejo del Poder Judicial, que su función es meramente administrativa, gubernativa y de régimen interno. ¿Te parece poco? Ojo, luego, pero digo, el que es inalienable, el que es independiente y tal, es el juez de instancia, tal, eso, pero eso... Pero no depende de cómo esté el Consejo. En la sala segunda del Tribunal Supremo, que no sé a qué se dedica, a lo que sea, habrá mayorías conservadoras, mayoría progresista, depende del Consejo. Joder, todo. Yo no sé qué más queréis. Politización. Que lleven aquí la insignia del partido. Pero, Javier, o sea, yo entiendo lo que planteas, ¿no? Es decir, pero que en la sala segunda, por ejemplo, que ya que la traes, que es la sala de lo penal... De lo penal, que mira, no es casualidad. Es la sala de lo penal... Y por ahí pasan... No. Por ahí, ¿qué es lo que pasa? Es decir, las apelaciones de lo penal pasan por ahí. ¿Perdona? Las apelaciones de lo penal pasan por ahí. Bueno, las casaciones. Las casaciones. Son las casaciones. Los gringanes, los tal. Son recursos. Los gringanes y todo eso pasa por ahí. Sí, no, porque la cuestión es que el conocimiento de cuestiones políticas en la sala segunda es mínimo, es solamente de determinados aforados, una cosa mínima. Es decir, el otro, el de la moto, no sé cuánto. Bueno, claro, no, pero Griñán ha llegado allí, Griñán lo ha jugado a la audiencia provincial, es decir, ha llegado en fase en casación, igual que puede llegar cualquier ciudadano, cualquiera de los que estamos nosotros aquí. Es decir, que Griñán es un caso de ¿cuántas sentencias ha dictado la sala segunda en este año? 1000 más o menos. Pues una es Griñán, 999 no es José Antonio Griñán. El señor que robó una moto, no sé qué y tal, no tiene ninguna significación, en ningún sentido. No ser ni progresista ni conservador para pero casar, es el 999 no por 1000 de lo que resuelve la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Pero las importantes son las otras, digo, las que tienen
Claro, es como Claro, y por eso es la cúspide judicial, pero que quiero decir que... Yo estoy hablando demasiado, hablar... No, pero que es verdad que como vamos saltando de un caso, de un tema a Ahora otro... vamos al Tribunal difícil. Supremo. Al Tribunal Supremo. Eso sí que es poder judicial Vale, del Estado pues, puro. efectivamente. No hay discusión, a eso son... Claro, bueno, pues ahí en la Sala Segunda, por ejemplo, que son 15 magistrados, me parece, que quiere decir que nadie pone en duda la excelente categoría jurídica de los 15 magistrados de la Sala Segunda. Yo no conozco a nadie que lo ponga en duda. Yo no pongo en duda la excelente cualificación de la señora Calviño, por ejemplo, pero tampoco no cabe poner en duda la absoluta sesgo político que tienes, obviamente, es una señora del Partido Socialista. Pero es ministra. Bien, claro, pero es que no quita que sean grandes técnicos en derecho para que tengan una carga política como un elefante de grande. Pero en ninguna de las 5 salas del Tribunal Supremo hay ningún político. A ver, No lo hay. Es que yo creo que cuando se está hablando del y Tribunal... además todos los jueces, perdóname, tienen prohibido militar en ningún partido. Del Tribunal Supremo es... Vamos... Pues sería el colmo ya. No, pero que quiero decir que... A ver, no, es la función judicial. Es la función judicial, obvio. pero no es el poder judicial. Está el Tribunal Supremo sí, ¿no? Sí, pero estamos hablando de lo que es la independencia en lo que es los contrapesos de una democracia, que tiene que ver con independencia judicial al margen de lo que es poder judicial. Y la vinculación, cuando estamos hablando de que hay un sesgo de un tribunal que pueda decantar más... El Tribunal Constitucional no deja de enjuiciar lo que viene siendo luego decisiones, muchas decisiones que se van a adoptar por parte de un gobierno. Y ahí estamos, por ejemplo, con la declaración de inconstitucionalidad de los diferentes decretos de alarma en el que además se vulneraban de manera flagrante y abiertamente derechos fundamentales de los ciudadanos. Hablamos también ahora de haber estimado un recurso de amparo porque lo que se hacía precisamente era amordazar la posibilidad que tenía la oposición de poder debatir unas enmiendas donde se pretendía colar una reforma con la reforma del Código Penal por parte del Gobierno, introduciendo la sedición y el tema de la malversación. Eso es rebajando... terrible. Eso es terrible. Terrible lo que hizo el Tribunal Constitucional. Es terrible, porque si hay separación de poderes, a mí el Tribunal Constitucional es, aparte de los recursos de amparo, es decir, voy a declarar, puedo estudiar, puedo estudiar al Senado, al Congreso, puedo declarar una ley anticonstitucional, nunca a posteriori, nunca a priori. Nunca a priori. Bueno, eso lo cambiaron hace poco. Nunca a priori puedo decir, es que lo que va a hacer usted puede ser anticonstitucional. Hombre, por Dios. No, pero eso era así, eso era así. Es que no entra al fondo de la cuestión, entra a las formas, no entra al fondo, no entra a debatir si es inconstitucional o no el contenido de... Paraliza para lo que me eligió el pueblo español. A mí me elige a mí para hacer leyes, me lo paraliza. No es verdad. Lo que está diciendo el cauce suspende una votación. Porque lo que te está diciendo es que la forma en la que se está presentando esa votación no es la válida. ¿Y a usted qué le importa? Pero ¿cómo no le va a un momento. que los cauces legislativos se cumplan? Pero ¿cómo no va un momento, dejarme hablar a mí. El recurso previo de Espera, déjame hablar, Francis. El discurso previo de anticonstitucionalidad, más o menos se dice así, existía hasta hace poco, que lo quitaron. No, hasta hace poco no. Hace 20 años. No, 40. Se quitó en el 85, en la reforma de la ley orgánica del 85. Lo quitaron, pero existía, y a mí me parece bastante adecuado. Porque como esto tarda mucho, de 3 años después te dicen, no, pues no era constitucional, y dice, a buenas horas ya. Pero ya ocurrió, ¿no? A mí me parece razonable. Otra cosa. No está evitando que eso se vaya a votar. Lo que se está diciendo es, hágalo usted en el cauce que debe hacerse. Lo que no se puede hacer es presentar unas enmiendas que nada tienen que ver con el cuerpo de ley que se está... Beatriz. ¿Cómo le dice al Constitucional, oiga, usted tiene que tomar las decisiones a puerta cerrada? A ver, dejar hablar. ¿A que no? ¿Tú me lo puedes decir a mí? Dejar hablar a Beatriz. Lo que sorprende es que en el año 2003 pasó al revés. El Partido Popular presentó, era la propuesta de ley de arbitraje y vía enmienda quería introducir en el Código Penal un nuevo delito que hablaba sobre los referéndums ilegales. Y fue el Partido Socialista los que recurrieron al Tribunal Constitucional diciendo no, vía enmienda no puede ser porque nada tiene que ver las enmiendas con la ley.
Y ahora han cambiado los papeles y todos olvidamos muy rápido. Evidentemente, el Partido Socialista tuvieron que esperar, me parece que 8 años a que resolviera, que siempre decimos que la justicia tendría que ser, claro, muchísimo más rápida, pero es que yo creo que con la decisión del Constitucional se evitó precisamente eso. Es que te están diciendo, no puedes utilizar este procedimiento para conseguir vía enmienda la pretensión que tienes. Y fue una medida cautelarísima, pero es que lo hicieron en el 2003, lo hizo el PSOE y le dieron la razón al final al PSOE. Tú no puedes vía enmienda meterlo en cualquier ley. Tiene que haber una vinculación de contenido entre las enmiendas y la ley. Sí, no, pero Beatriz, lo que estás diciendo es exactamente lo que dices. Fue un recurso de inconstitucionalidad, no un recurso de amparo como se ha hecho ahora. Es decir, que esto es absolutamente novedoso. Eso era lo apasionante para el espectador. Era ¿qué va a pasar? Porque sea lo que sea, va a ocurrir por primera vez ante un recurso de amparo. ¿No os hace gracia? Bueno, vosotros estáis acostumbrados al foro, pero visto desde fuera a mí me produce risa. La verdad, cautelarísimo. Sí, es algo parecido a... ¿Cómo que cautelarísimo? A ver, si prefieres juicio sumarísimo. Si lo prefieres utilizar en términos... Es como decía uno, este es un partido que unos juegan al fútbol y otros al rugby. Entonces ya sabemos que gana, ¿no? En cualquiera de los casos me dejáis que añada una cosa. Tan claro no estaba porque se resolvió 6-5. Quiero decir que la cosa estaba muy ajustada. Es decir, hay que darle los que estáis, tenéis una opinión muy clara, pero que no es tan evidente. Es un tema complejísimo, apasionante. El bloque 6-5. Había expertos que ya lo sabían, que iba a ser que iba a salir esa resolución. 6-5, ya se sabía. Y ahora, con los nuevos miembros o vocales y tal, cambia la composición o el equilibrio progresistas conservadores y posiblemente al siguiente tema un poquitín trascendente, habrá gente que diga... Sí. El resultado va a ser este, tanto, al contrario. En Estados Unidos, que no digo que sea modelo, y además seguro que es más complicado que lo que voy a decir ahora, pero el tribunal, que no sé cómo se llama, el tribunal... Corte Suprema. Eso, la Corte Suprema, son inamovibles hasta que la palmen, y los nombra el presidente, me parece, o casi. La Corte Suprema de Estados Unidos son 9. Sí. Son de carácter vitalicio, salvo el impeachment que hay cuando todo eso y tal, los nombra el presidente, pero tiene que pasar una ratificación en el Senado. Y antes era más automático, pero bueno, ahora tardan, la media, fíjate, es 2 años, desde que fallece uno hasta el nombramiento, 2 años. Que se sabe también el 5-3, 6-4, y además muchas veces están esperando a llevar un recurso. Hay una señora mía de 94 años, estaba fatal, y estaban esperando que la palmase para poner a otro. O sea, al final, pero con en todo Estados respeto Unidos, a la justicia, es draca. Pero en Estados Unidos, que estábamos hablando de la separación de poderes, si hay una nación, una democracia que se acerca un poquitín a la separación de poderes, es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene elecciones el Ejecutivo, elecciones el Legislativo y... Sí, eligen hasta el sheriff, o sea, ahí se vota todo. Pero también entran en el Parlamento con cuernos y lanzas, en el sacrosanta democracia de Jefferson, y ahora se enteraron por ahí todos y murieron 4 y no sé qué, o sea que Estados Unidos como buen ejemplo... No, como buen ejemplo de separación de poderes. Sí, bueno, déjame esperar un momento, voy a hacer una pausa, que hablamos de fútbol, una pausa de hidratación, como los partidos, y volvemos dentro de 1 minuto. Bueno, ya estamos de nuevo después de la pausa de hidratación y seguimos por donde íbamos. A ver. Sí, eso es todo el tiempo. Antes decías que la Constitución no habla de la separación de poderes. La española, digo, la del 78. Y es verdad, no habla, lo único que habla es del Poder Judicial, pero porque se da por supuesto. Quiere decir que es el fundamento de toda la Constitución. Esto el Tribunal Constitucional lo ha dicho hasta la saciedad. Fíjate que ya esto ya está... Sí. Es que interpretando la Constitución española se derime que no hay una separación de poderes clara y rotunda. Cuando
se elige, hay una elección que se elige al legislativo, que el legislativo elige al judicial y el judicial elige con el otro. No elige al judicial, por favor. El legislativo. El judicial es una oposición. el Consejo General del Poder Judicial, el otro poder. Que no, que el Consejo General del Poder Judicial no es un poder. Bueno, de acuerdo, son los jueces. No, claro. Los que salen de ahí, bueno, promocionados por el Consejo. Poder Judicial. No está. Vale, pero Y después los jueces absuelven a Griñán y entonces Griñán no sé qué y tal. Bueno, pero los jueces no han absuelto a Griñán. Bueno, es un decir, pero no entra en la cárcel. O sea que, bueno, Beatriz, que no te dejamos hablar. Lamentablemente por Beatriz, por que no te motivo dejamos de hablar. salud. Y bueno, y está por ver que entre o no. Que sí, que por ahora tiene la orden de ingreso en prisión. Beatriz. Que al comienzo del programa, Silvia dijo algo bastante significativo. Hablaba de que determinados nombramientos pues eran como muy beligerantes, ¿no? Como los típicos nombramientos que dan ya por hecho cierta inclinación de esos miembros por una decisión judicial u otra. Es verdad que yo creo que ahora mismo hay mucha confusión en el escenario político. Y bueno, pues hay determinados comentarios por parte de algunos pues ministros, personas relevantes, que están induciendo error en los ciudadanos, quieren complicar las cosas. Yo jamás había oído llamar, por ejemplo, a los jueces, magistrados, fachas, y ahora lo estamos escuchando, y eso repercute muy negativamente en la gente, porque ya estás dando por sentado, uy, este es de este partido, uy, este es de otro, si me toca, este me va a decir una cosa o el otro. Están desprestigiando a la judicatura y nunca había ocurrido, y yo creo que es tremendamente peligroso porque están utilizando una oratoria y están tensando tantísimo la cuerda que bueno, va a generar conflictos y bueno, ojalá pudiera frenarse de alguna manera. Sí, no, desde luego que la cuestión es que el tema es tan amplio que admite muchos niveles de interpretación y de comentario, pero desde luego que estás planteando, Beatriz, es uno muy claro, ¿no? Es decir, es como yo ya no sé si la política, si los medios de comunicación, los únicos independientes están enrareciendo mucho el ambiente, ¿no? Es decir, algo que tiene que ver específicamente con el gobierno de los jueces, que ni siquiera es el Poder Judicial y que está siendo muy complejo, eso es evidente. Puede generar en los ciudadanos una especie de sensación muy negativa que puede influir en el momento en el que entras en una sala de justicia y decir, bueno, y este juez que es del PSOE o del PP, por decirlo rápido, y bueno, pues es que da igual, absolutamente igual, para resolver tu caso. Lo que yo decía antes, si el 999 por 1000 no son casos políticos, pues es obvio que con independencia de cuál sea la posición política de ese juez, pues oye, si hay un problema de un predio, pues habrá que resolverlo. Si hay un divorcio, da igual cuál sea la posición política, ¿no? Y en consecuencia, y termino, es decir, que cuál sea la posición política, la opinión política de ese juez, suponiendo que la tenga, suponiendo que ya es mucho, no va a influir en la administración de justicia de los ciudadanos. Y sin embargo se está generando la especie contraria. Que es pero es que personas que, por ejemplo, pertenecieron a un gobierno no deberían optar a determinados puestos. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando, perdona que introduzca para que sepa. Ahora estamos hablando, por lo que dijimos antes Constitucional. De la mujer del César. Sí, pero perdón, ahora hemos dado el salto, para entender la cosa, ahora hemos dado el salto al Tribunal Constitucional. Ya no estamos hablando de los juzgados. Estamos dando el salto al Tribunal Constitucional. A Fiscal General del Estado. Exacto. Tampoco hay que ir al Constitucional. Vale, pero y tú ahora puedes, no es Beatriz. y tú puedes decir, estaba hablando de los juzgados y hemos cambiado el tema. Va a ser independiente, pero no. Delgado nunca tenía que haber optado a determinado puesto. Nunca. Porque formó parte de un gobierno. Apártate, busca y exhibe esa neutralidad que debe corresponderte para el cargo. No deberían determinadas personas, sean del gobierno que sea, PP, PSOE, no deben participar en ¿Pero determinadas... de la Fiscalía o del Tribunal Constitucional? Que es bien diferente. Bueno, no nos líes. No, claro, es que si no... No empecemos a... Es decir, el fiscal general del Estado en Francia es el ministro de Justicia. Es decir, que en Estados Unidos también. Lo desconozco. Sí, el ministro de Justicia. Bueno, lo que quiero decir que por no mezclar las cosas, que si no es muy difícil la conversación. Un ejemplo, yo creo, es discutible como todo, un ejemplo de cómo
de cómo está politizada la justicia según se sube en la pirámide es lo de los aforados. A los políticos no les gusta, político de aquí, un alcalde o un consejero de la comunidad autónoma que tiene un problema con la justicia, no les gusta, no sé si están aforados o no, pero vamos, no les gusta que los juzgue el juez de aquí. ¿Por qué? Porque estoy convencido que los jueces aquí son independientes. Aquí, los de Murcia, los de Gerona. Sí. No, quieren que... No, estoy aforado. O sea, que me juzguen arriba. ¿Por qué? Porque arriba está politizada la cosa, la situación. Porque si no, ¿por qué? Pues no, que me juzgue. Es más, yo, como ciudadano, si creo que puedo influir en un juez, hombre, es más posible que influya en un juez de aquí, que a lo mejor es vecino mío, o tengo un primo, pero es que pequeñas cosas que yo creo que eso no, pero yo creo que eso no influye. Sí. Pero en tal caso podrías aspirar, bueno, aquí conoces a no sé qué, fui al colegio juntos, esas cosas. Pero claro, en Madrid no. Pero ¿por qué en Madrid la gente, por qué los aforados quieren que los... Porque los tribunales arriba, el Tribunal Supremo, están politizados. Precisamente, la idea es justo la contraria. Sí, que es la que el discurso oficial es ese, pero no, la verdad es lo que digo yo. Mucho más politizado el juez al que tengo acceso que un juez que está separado y que, eso es el discurso, que tiene un determinado ese es el discurso oficial para protegerse. La verdad es que lo que quieren son jueces politizados o tribunales politizados. Claro, hombre, verás. Sí, porque pierdes el aforado pierde una instancia, porque a mí si me juzga el de al lado, el juez o la audiencia, siempre me cabe un recurso. Si soy aforado pierde un nivel. Claro, eso hay quien prefiere perder el aforamiento. Pero les da igual, porque están arriba, están protegidos. Por eso te digo que incluso pierden una instancia. Claro, pero está protegido. Perder el aforamiento. Porque está protegido. Mónica Oltra tenía el aforamiento, dimitió precisamente para perder el aforamiento, porque no lo entendió como un privilegio, sino como un peso al que no quería estar sometida. Perdón, te dejamos hablar. Sí. Yo creo que al final lo que está claro, y por sacar conclusiones, es que tenemos un problema político. El problema no es judicial, el problema no es tanto la separación de poderes o no, sino que hoy en día existe un problema político y que al final está contaminando e intoxicando, ¿no?, el resto de todos los ámbitos de la vida social y del país y del Estado de Derecho, y al final el Poder Judicial no se está viendo inmune a eso, ¿no? Y estábamos hablando, ataques gravísimos con palabras muy gruesas, pues respecto a la decisión del Constitucional, hablando de golpe de Estado judicial, algo que nunca se escuchó. O sea, golpe de Estado judicial, pero luego lo acato, ¿eh? Yo voy a acatar Es que el contrasentido es una... golpe de Estado. El contrasentido y la incoherencia es de tal barbaridad que se ve claramente, pero claro, al final lo que pesa es el eslogan, la etiqueta política, donde se ve que hay, y es lo que nos tenemos que quedar al final, en conclusión y de trasfondo, de por qué se está buscando constantemente ese desgaste, laminación de un poder que igual precisamente es porque es más independiente de lo que nosotros consideramos, porque si lo tienes que atacar de una manera tan feroz, o sea, es que ¿estamos hablando del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional? Hablo del Poder Judicial. Ahora está hablando del Poder Judicial. Hablo del Poder Judicial respecto al problema político que hay, porque hay un ataque claro, porque nunca se había escuchado en democracia hablar de fachas con toga, de hablar de... los ataques son constantes, cada vez que se cogen casos particulares y resoluciones particulares. Bueno, ahora ya con lo de las decisiones que está habiendo, con la ley que el propio gobierno sacó, la ley del sí es sí, que está rebajándose sistemáticamente porque no cabe otra posibilidad que aplicar la ley, y están trasladando que encima el problema es de los jueces. Oiga, es que les hemos dado una recomendación y una directriz de no sé qué. Les piden que prevariquen, Sí, trasladas, la culpa es de ellos porque los jueces ahora son los que quieren proteger a violadores. O sea, el nivel de incoherencia, de gravedad, ya de paranoia, de una manera ya casi psicótica que estamos viviendo con el problema político, está siendo muy grave. Y el problema no es el Poder Judicial, ni son los jueces, evidentemente, por lo que hablamos, personas que al final acceden tras una oposición muy dura, de mucho estudio, que encima tienen que escuchar por parte de una que no sé qué currículum tendrá la mujer, decir que váyanse estudien, señores jueces, váyanse a estudiar, después de a decirle a una persona que lleva toda su vida dedicada al estudio,
del derecho, mandándolo a estudiar. Es que el problema que tenemos es político y hay que desencañar el problema político, no tanto el judicial, sino el problema político. Me gusta ese argumento en defensa de los jueces. La verdad es que los jueces, aparte de lo que estudian... ¿Y por qué luego, si todo independientes? ¿Y por qué? Ahora voy a hablar del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué luego? El cambio constante de tema hace difícil la discusión. Estamos hablando de la Audiencia Provincial, que va a estudiar los casos, caso por caso, de la ley del sí es sí, bien, todo está. Vale, y correcto, son independientes y estudian la ley y la aplican, sin olvidando o dejando la ideología. Aparte, es que no cabe, en juzgando un tema de no cabe la ideología, juzgando. Pero cuando se llega a temas del Tribunal Constitucional, ¿por qué? Porque los que están medianamente enterados del asunto ya saben el resultado. Ya lo saben. Y no es que estén... No sé qué. Y dice, son independientes, sí, pero en el fondo el Tribunal Constitucional están politizados. Y además con bloques monolíticos, monolíticos. Que el Tribunal Constitucional puede formar parte de él. Bueno, yo no soy jurista, pero cualquiera de vosotros no es tribunal. Podéis formar parte del Tribunal Constitucional. Juristas. Bueno, proponerte se te presupone un currículum. Que no son jueces. Sí, de reconocido. Quiero decir que no son jueces. No necesariamente. No necesariamente. De hecho, ayer, los últimos días, el Consejo General del Poder Judicial nombró 2 que sí son jueces, pero que es algo muy llamativo, desde luego, ¿no? Pero que lo que hablas de los bloques establecidos y la politización del Tribunal Constitucional es que en alguna medida ya está prefijada en la propia Constitución. Claro. Es decir, que no podemos sorprendernos por algo que está marcado. Cuando la Constitución dice que 2 magistrados, los elige el Gobierno, está suponiendo evidentemente que va a elegir 2 que le gustan, no va a elegir 2 enemigos. Conclusión. Es decir, de la Constitución no implementa la separación de poderes. Porque si la Constitución está diciendo... ¿Cómo? Sabes que está al margen de los 3 poderes. Sí, de los 3 poderes. No introduzcas en el debate sobre los 3 poderes. Los 3 poderes, sí. Es el poder constituyente. Bien, no es judicial, digamos, jurisdiccional, el Tribunal Constitucional. Está el Poder Judicial. Pero la cúpula, la que lo gestiona, la que lo administra, el Consejo General del Poder Judicial, estoy diciendo que ya los componentes, los vocales, unos lo elige las Cortes, Congreso, Senado, con unas mayorías, que es lo que 50, 60, 70, lo que sea y tal. Entonces, no puede haber, mi punto de vista, separación de poderes cuando... yo te elijo, en el fondo, te elijo a ti, o creo ese órgano. No hay esa independencia, no hay ese control, no hay ese contrapeso. Vamos a salir un poco de... Tú tenías que controlarme a mí y tú a mí. Eso es lo que se trata, la separación de poderes. ¿Cómo me vas a controlar? Francis, que vamos a salir del círculo vicioso, porque si no ya... Sí. A mí hay una frase y un poco a favor de lo que decía Silvia, yo siempre la interpreté al revés. En las televisiones, en los sitios, entrevista a la gente y tal, y yo, en los juzgados, yo tengo plena confianza en la justicia. Y parece que es un latiguillo que lo dice todo el mundo. Y yo siempre, no voy a decir que tengo plena desconfianza de la justicia, tampoco quiero pasarme al otro extremo, pero a mí me choca, y enlaza con lo que dices tú, porque hay esa fe popular, eso lo dice la gente corriente, al que tiene... tengo plena confianza en la justicia. Por algo será, es tan buena. Estamos hablando de la justicia para nuestro cada día, en la que nos movemos no, insisto, no ahí arriba Yo creo que al final nos aferramos a ella con todas las limitaciones que pueda tener, que al final... Yo vuelvo a incidir que nuevamente el problema es político, cuando muchas veces los recursos que se destinan siempre es, dentro de lo que son, hablamos de los diferentes poderes que conforman la democracia, siempre es la hermana pobre, porque las limitaciones cada vez que... Eso es adrede, por parte del Ejecutivo,
Parece que no hay ese interés de dotar económicamente para que haya una justicia ágil, pues muchas veces además con los medios con los que tiene que combatir la delincuencia, que tiene todos a su disposición y siempre va por delante, y al final pues con esa justicia que va funcionando, a veces más anquilosada o no, pero al final yo prefiero que me juzgue un juez a que lo haga no sé, un tribunal de inquisición que presida Irene Montero y compañía. Entonces, por eso yo tengo esa fe en la justicia, porque al final es un avance de la civilización. El que no te hagan en presencia del pueblo, lo que tienes es miedo, lo que tienes es miedo. En la plaza del pueblo, ¿no? que se hacían los juicios estos sumarísimos, en ¿no? la Plaza de la Concordia, en Francia, la guillotina. Y donde al final, pues con el dedo hacia arriba o hacia abajo, pues es un avance, obviamente, de un Estado de Derecho, el poder hacerlo pues con una persona que es aséptica a ese caso, que lo hace con una preparación, que lo hace pues con una objetividad a la hora de analizar unas pruebas, y que lo haces con las garantías que te da la ley. Por eso yo creo que, claro, que hay que confiar en la justicia, no en el sentido de que vas allí, bueno, y te encomiendas no sé, a una revelación divina de confío en tal, no, que lo haces haciendo valer y ejercitando también debidamente tus derechos con un asesoramiento. ¿El patrono? Eso ya, la laicidad. Sí, tiene que... ¿Qué patrono tienen los jueces? O la laicidad ya ha quedado barrido. Nosotros San Ivo. Los abogados San Ivo, sí. San Ivo. Sí. La medalla suele ser San Raimundo de Peñafort, pero no sé si es ya tipo de los abogados. Debe ser una deidad romana o pero griega, ¿no? que tienes totalmente la razón, pero es el funcionamiento orgánico de la justicia, como si me dices, oye, los médicos necesitan que sean buenos hospitales y que los médicos estén preparados y tal. Bueno, lógicamente, y la justicia también, y dice, y confío en la justicia. Confías en que quien te va a juzgar va a interpretar una ley que no hizo él, ¿eh? O sea, el juez no inventa y dice, hoy voy a porque es muy bueno, no, pero bueno, no. Tampoco Aplica, podemos pero te digo, del ciudadano de responsabilidad, porque el que elaboró la ley es a quien yo vote. Claro, entonces habrá que, cuando la ley nos viene, si la ley es mala, el resultado va a ser malo, sea el juez que sea, porque el juez sin duda, sí, tiene que aplicar obligatoriamente la ley. Entonces, claro, puede ser bueno, pero sí. Bueno, es lo que estábamos hablando de la ley. Exacto, sí. Evidentemente están aplicando la ley y van, no sé si 120, 130 sentencias de reducción de condenas. Hay para todos los gustos. Por eso vivimos los abogados. Hay leyes que poca interpretación, pero hay leyes que poca interpretación tienen. Lo que ocurre es que tú no puedes decir que la judicatura tiene un sesgo machista porque en la revisión de determinadas condenas se reducen las penas. No, es que están aplicando la ley. Pero y además hay algunos tribunales, por ejemplo, el Tribunal Superior de La Rioja entró y apenas o casi no rebajó ninguna. No, pero ¿sabes lo que ocurrió en el caso concreto del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja? La primera interpretación que hizo su presidente, era que es Javier Marca, lo que dijo fue, en mi opinión, entiendo que no es necesaria la aplicación automática de la revisión. Claro, caso por caso. Después se dictó la sentencia, la de 30 de noviembre del 22, del Tribunal Supremo, y dijo, oye, en las resoluciones aplicó la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Quiero decir que no hay ninguna cosa extraña en la actuación del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Con la ley se han despenalizado delitos, es que eso no hay lugar a discusión, es que si ya el delito no existe, pues es que no vas a poder enjuiciar lo que antes sí estaba. Y por eso... delitos, hablas de la ley... Sí, el delito contemplado para aquellos que prestan consentimiento mayores de 16 años, si hay un abuso, una prevalencia por parte de la otra persona que ejerce una autoridad sobre ese menor de edad, pero que está prestando el consentimiento se entendía que era viciado. Ahora lo estoy hablando de memoria, no sé si era el 163 o del código, la numeración ahora no la sé, no estoy segura, pero ese delito se despenalizó y por eso salió un profesor que había abusado de sus alumnos,
porque los alumnos en su momento prestaron el consentimiento que se entendía viciado precisamente por ese abuso de autoridad frente a ellos, y fue algo bastante polémico. Es que ahí no hay discusión, ya no existe ese delito. Pero volvemos al origen del problema. Cuando ves que, bueno, esa ley adolece de muchos defectos, ¿no? Lo estás viendo con las numerosas sentencias que salen con rebaja de pena. Tú no puedes decir que 120 jueces los que dictaminaron la rebaja de pena, no, hay un sesgo machista, no están interpretando. No, asumes tus errores y punto. Es verdad, todos podemos cometer un error. Un ministro no tendría que cometer ninguno. Montero en su vida cometió ninguno. Pero es que te están advirtiendo, va a ocurrir esto, no me da más, porque seguro que no. Estás viendo ¿Quién dijo lo eso que está... de que iba a ocurrir esto? Es que hay informes advirtiendo... Estáis asumiendo que es una ley con errores y eso es... No, vamos a ver, no es que sea ley con errores, es que están aplicando la ley como es. No, pero que digo que estáis suponiendo que la ley tiene errores. Sí, eso también. Vamos a ver, es una ley orgánica. Buena, mala o regular, es una ley orgánica. Con todo lo que implica eso. No hubo... El primero, no hubo ningún informe, ninguna cosa diciendo, oiga, va a pasar esto. Sí, lo hubo. No lo hubo. Del Consejo General. Lo hubo en 3 fases, Francisco. Sí, hubo varios. El PP, si lo hubiera hecho, nos lo hubiera metido por las narices a todo. No apareció. ¿Cuándo lo hizo? No, primero, en la fase del anteproyecto. Es decir, el anteproyecto, como sabes, se hace en el Ministerio de Igualdad. Cuando se somete al Consejo de Ministros, de Igualdad, cuando se somete al Consejo de Ministros, precisamente el ministro de Justicia, que ahora va a ser magistrado del Tribunal Constitucional, dijo, oye, esto tiene algunos problemas, ya en la fase gubernativa. Después, en la fase de proyecto, tanto el Consejo Fiscal como el Consejo General del Poder Judicial y creo que también el Consejo de Estado dijeron, oye, cuidado que esto va a tener estas consecuencias. En las penas máximas, no en las pequeñas, las mínimas. No, Juan Carlos Campo lo explicó claramente. Juan Carlos Campo, y todavía era ministro, digo en esta primera fase. En la segunda, en la fase de la tramitación en el Congreso hubo enmiendas que lo plantearon, por lo menos de Ciudadanos y si no recuerdo mal del PNV también. Quiero decir que se ha ido explicando. Temas concretos, que yo creo, lo que leí hace poco, que había un informe que no lo sacaron, que lo guardaron en un cajón, un informe interno del Ministerio criticando... pero es que Juan Carlos Campo lo dijo públicamente. Pero que no lo sacaron y ahora apareció por visto. Pero bueno, tampoco tiene importancia esos temas. Es una cuestión que se ha planteado y que se sabía. En el último caso, Irene Montero yo creo que no será eterna, o sea que también no... Hay que generalizar, no estamos hablando solamente de este caso, que van 150, ¿no? Los que sean. Los que les han rebajado ya las penas. No es un caso, 150 son muchísimos. Pero bueno, estamos en los últimos minutos. A ver, yo quería que hicierais una ronda última de ¿cómo se dice? Con los juicios, ¿no? La última palabra, el fiscal y el abogado defensor. Pero que metieseis también la posibilidad de una reforma constitucional. ¿Creéis que se habla mucho de la reforma constitucional? Bueno, se habla mucho, un poco retóricamente, ¿no? Pero bueno, está ahí, más o menos, y antes o después va a haber, aparte de unas cuestiones puntuales, que ya hubo 2 o 3, va a haber una reforma, parece que va a haber una... ¿Creéis que sería abordable estas cuestiones, y abordables en el sentido de reforzar, si no la hay suficiente, reforzar la independencia, la separación de poderes y reforzar la independencia judicial, si es que no está reforzada ya? A ver, de allá para acá, Francis, disparas tú primero. Ante una reforma constitucional, ¿qué crees que se debería hacer? Es separar la elección del legislativo y ejecutivo y del judicial. Votar por separado. Sí, que haya no. Hay que dotarle de una independencia al Poder Judicial, que no dependa tanto del legislativo y del Ejecutivo, y encontrar una fórmula de que esa elección sea totalmente independiente de
de los avatares políticos, que es los que conforman el legislativo. Beatriz, te toca la carta a los reyes. Sí, bueno, yo creo que va a ser difícil una reforma en tal sentido, ¿no? Si presiona mucho Europa y aboga por esa independencia, que parece que a veces funcionan esos mecanismos de presión, bueno, yo considero que los jueces deberían ser elegidos por los propios jueces, que interviniese lo mínimo posible el Ejecutivo, precisamente para no solo serlo, sino también aparentarlo, esa independencia. Pero creo realmente va a ser muy difícil una reforma en tal sentido. ¿No se formaría una casta de jueces más peligrosa todavía? Eso yo metí tu amigo a ti, tu amigo. No tiene por qué, y en peligro ya estamos, ¿no? Pues sí, lo estamos viendo. Yo creo que no. Yo creo que los jueces tienen que opositar, tienen que estudiar mucho y son bastante consecuentes con su labor, y yo creo que el tema independiente que lo pueden dominar bien. Y un juez creo que sería la persona más correcta para elegir a otro juez, no un político a un juez. Esa es mi opinión. Silvia. Yo no quiero abrir ese melón. No me parece. Pues abre una sandía. Con el con el escenario político que hay, totalmente polarizado, la deriva que estamos viendo, el desgaste de las instituciones, también la fractura que se está viendo en la sociedad, cualquier atisbo de querer reformar la Constitución va a ser siempre para empeorar, y porque además yo creo que la Constitución se nos ha estado imponiendo desde que estamos en democracia, intentando bueno, pues dejarnos ese pensamiento a unas generaciones en que tenemos un problema con la Constitución. La Constitución no es el problema, es muchas veces cómo se tiende a estirar, a interpretar, a manosear esa Constitución. Todo el que dice que el problema es la Constitución es siempre para reformarla a la hora de acaparar más poder. Lo estamos viendo con la deriva de las democracias en Latinoamérica. Vamos a ver que Chile mismamente, vemos siempre que el problema es la Constitución, siempre va a ser para empeorar. Precisamente porque la Constitución es un mecanismo de limitación de poder. Y por eso tienen un problema con ella. Entonces, todo aquel que quiera buscarse lo que se vino ahora a denominar, que estamos en un concepto también bastante nuevo desde que tenemos democracia, lo que es una dictadura constitucional, se está pensando a poner ya sobre la mesa, que es precisamente utilizando los propios mecanismos y las propias reglas de juego que tiene nuestro sistema constitucional, acaparar los poderes para bloquearse en el poder, para blindarse en ese poder y perpetuarse en el poder. Con lo cual, a mí huyo del que me viene diciendo que quiere reformar la Constitución y que la Constitución es el problema. No, es que tú tienes un problema con la separación de poderes y con la democracia. Y lo digo claramente. Con lo cual, yo ese melón no lo quiero abrir. Víctor, Amel, dale al melón, por Dios. Nada. Simplemente yo creo, un poco al hilo de lo que acaba de decir Silvia, que no es necesario tocar nada. Desde luego que... Bueno, ya, pero sí se plantea, quiero decir. No, es que mi planteamiento sería firme, es decir, no toquemos nada porque básicamente las cuestiones que se han planteado aquí ahora mismo se pueden resolver sin necesidad de tocar la Constitución, es decir, lo que hablabais vosotros de cómo se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que no a los jueces se le elige por oposición o por concurso-oposición, cómo se elige a los vocales del Consejo es algo que en la Constitución está marcado. ¿Cuál es la interpretación que de ese artículo 122 ha hecho primero el legislativo y con la conformidad del Tribunal Constitucional? Es una ley que puede modificarse por la vía de la mayoría absoluta. La ley orgánica 176 nos vale para modificar eso que estamos planteando. No es necesario tocar la Constitución en absoluto. Y por intentar poner un poquito de optimismo en la cuestión, yo de verdad que no veo tanto problema. Lo digo sinceramente, no veo tanto problema en el tema que estamos hablando, ni hay problema en la separación de poderes, hablando en los términos en los que estamos hablando. Si entrábamos a cuestiones de filosofía jurídica o sobre todo filosofía política, hablaríamos en otros términos, pero de lo que estamos hablando yo veo que no hay problema ni de la separación de poderes, ni de la independencia de los jueces, ni en los magistrados del Tribunal Constitucional. No veo problema ninguno. El problema creo que está en la interpretación que determinados políticos están haciendo de la situación. Determinados políticos que hablan mucho y que hablan en un tono de fingida autoridad y que además se les da voz y se les escucha y se les da altavoces.
Creo que el problema está ahí, y alguno de vosotros lo habéis dicho, ¿no? El problema es más político que jurídico en alguno de los momentos, y yo creo que en eso lleváis toda la razón. Víctor. Pues nada, hasta aquí llegamos con la separación de poderes. A mí me gustarían bastante más separados de lo que están, pero bueno, no... Bueno, sí, porque no voy a opinar, sí. Me gustarían bastante más separados, pero bueno, nada, hasta aquí llegamos. Gracias a los 4 abogados que tuvimos el honor y el placer de tener en esta mesa, y gracias a los que nos habéis estado oyendo y viendo. Volveremos el próximo viernes. Buenas noches.